Bueno, y precisamente este devastador terremoto ocurrido en el centro y sur de México nos trae a reflexión lo que nosotros podemos vivir en cualquier momento en nuestra ciudad debido a que estamos habitando en un país altamente sísmico y los expertos ya han advertido de la posibilidad de un movimiento telúrico de más de 8 grados de magnitud. Pero para aclararnos un poco más el panorama y para saber cuáles son las características del terremoto que ha ocurrido en México y lo que podría ocurrir en nuestra capital, nos encontramos con el ingeniero Julio Kuroiwa. Él es una persona versada en la materia y nos va a aclarar un poco este panorama. Yo quiero empezar preguntando al ingeniero Kuroiwa, gracias por acompañarnos, ¿qué características tiene México que comparte con lo que podría ocurrir en nuestro país? Los dos son países altamente sísmicos y han vivido un silencio sísmico también bastante prolongado. Bueno, en ambos casos, la placa pacífica, en el caso de Perú, la placa Nazca se mete debajo del Perú y allá la placa también se mete de Ciudad de México. Es por eso que todos estos terremotos se generan en la costa. Y no es sino la continuación del terremoto del año 85, el terremoto de Michoacán. En esa oportunidad, los daños fueron cuantiosos y se dañaron 3.000 edificios a pesar de la distancia. Se quedaron sin hospitales, quedando más de 6.000 camas de hospitalización destruidas. En el año 82 conversé con un geofísico de la UNAM, me dijo: Julio, acá tenemos dos brechas, una frente a Michoacán y otra en Guerrero, 82. 3 años después ocurrió el de Michoacán y hace 30 años después, en lugar de un solo terremoto, ocurrieron 2 en Guerrero, y Chiapas no es sino la prolongación hacia el sur de Guerrero, de tal manera que geográficamente, mediante Seismic Gap, que llaman los americanos silencio sísmico, nosotros se puede anticipar dónde hay mayor probabilidad que ocurra un terremoto. El geofísico no se cansa de advertirnos y nosotros parece que no le hacemos mucho caso. Claro, ahora, este ha ocurrido a 600 kilómetros de la capital y ha sido bastante intenso, tanto así que se ha sentido en Ciudad de México a pesar de la distancia, y ha sido un terremoto también superficial, muy similar al que sacudió Ciudad de México, la misma capital mexicana, en el año 85, causando esa devastación terrible de la cual usted nos ha hablado. ¿Qué pasaría con un terremoto de las mismas características en nuestro territorio, teniendo en cuenta que Lima tiene un 70% de autoconstrucción, es decir, construcciones informales, y que nuestra ciudad pues visiblemente no está preparada para soportar una catástrofe de esta magnitud? Bueno, es el informe, lo que acaba de mencionar, del Ministerio de Vivienda y Construcción, que el 70% de las construcciones de los asentamientos humanos que rodean Lima, por el norte, el noreste, este, sur, etcétera, son construcciones informales, y lo que están sobre pendientes arenosas, el peligro de salto, de tal manera que el riesgo es bastante alto para sus residentes. ¿Cuánto de nuestra capital colapsaría ante un sismo de esta magnitud? Mire, depende, el escenario es muy diferente. Darle cifras es como tratar de describir una película que demora 90 minutos con una sola vista. Imposible, pero sí se sabe en estudios hechos por la cooperación suiza, la cooperación europea y la cooperación japonesa, ¿no? Y el BID, en fin. ¿Qué dice el BID? Que hay 450.000 millones de dólares en riesgo, y todos ellos coinciden en señalar que el número de víctimas sería elevado, y ojalá la energía generada frente al departamento de Lima no se genere un gran terremoto, sino como el terremoto de Arequipa, en 2 tramos, de tal manera que los efectos sean menores. Además, Lima, la mayor parte se desarrolla sobre buen suelo, o sea que todo no es negativo. Al respecto, en noviembre del año pasado, el doctor Castañeda, el alcalde de Lima, me invitó a dar una conferencia a todos sus gerentes. Bueno, yo creo que fui convincente porque inmediatamente ordenó a su gerente municipal que iniciara inmediatamente el programa Ciudades Resilientes. Y en marzo de este año ya se lanzó ese programa. Yo creo que nos guste o no nos guste por cuestiones políticas, todos debemos apoyar al doctor Castañeda porque es la mejor opción que tenemos en este momento para hacer algo planificado, coherente, para proteger a 10 millones de personas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puede pasar? En primer lugar, nos quedamos sin agua. Con el niño costero, con unas pocas aguas, mire la crisis que ocurrió. Ahora, Sendai y Los Ángeles
ciudades muy adelantadas con experiencias anteriores de los terremotos del año Kobe y de San Francisco estuvieron preparados. Sin embargo, la zona crítica se quedó sin agua durante 10 días. Yo me pregunto, ¿cuántos días soporta Lima sin agua? Felizmente Sedapal ya está trabajando al respecto. Tenemos 6 meses identificando los puntos críticos, de tal manera que Sedapal van a tomar medidas correctivas ya mediante pozos a la cual se le están dando energía eléctrica portátil. Es posible tener agua. Es una serie de medidas. Lo que está faltando es que el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, notifique a las empresas que distribuyen energía en Lima, porque sin energía, imagínense... Ese es el tema. ¿Cuánto tiempo pasaríamos sin luz, sin los servicios básicos? Porque eso es también primordial en lo que va a venir después del terremoto. En el caso de las fuentes, que son diferentes, hidroeléctricas, termoeléctricas, es difícil que se dañen. Sin embargo, los terremotos nos han indicado que las plantas de transformación son críticas, porque los aisladeros son unos péndulos invertidos con unos cables que se rompen. Eso ha mejorado, pero eso es lo que tiene que revisarse. Ahora, la policía me ha invitado a dar una conferencia la próxima semana. Creo que la intención de ellos es participar de manera activa en proteger a la población acercándose. Los terremotos que han ocurrido en el Perú, por el Lima, casi siempre las carreteras se interrumpen. Entonces, ¿quiénes están siempre ahí? Los profesores de primaria y la policía. Entonces yo creo que hace muy bien la policía en tomar parte activa. Ahora, por otra parte, ya estamos iniciando el programa Lima Ciudad Resiliente. Creo que es el sistema más coherente. Además, ya estamos trabajando en ello. Claro, ingeniero, yo quiero invitarlo a ver unas imágenes que nos han llamado la atención porque en México se ha aplicado este sistema de alerta temprana que incluso un periodista de televisión que estaba en vivo en ese momento escucha las alarmas y abandona el foro donde él se encontraba un minuto y medio más o menos antes de que se dé este terremoto y después discutimos la pertinencia de aplicarlo en nuestro país. ¿No? Vamos a ver estas imágenes. Cerca de alguna salida, háganlo con calma, por favor. Las personas que están, vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos en vivo. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Bueno, esas imágenes nos llaman la atención porque empezaron a sonar una serie de sirenas por toda la Ciudad de México antes de que se produjera el movimiento telúrico. Además llegaron mensajes de texto al celular y hubo otros mecanismos también de aviso a la población y son segundos que han calificado a algunos expertos como importantes en el caso de Ciudad de México, pero yo me pregunto si podríamos aplicarlo en Lima y si se está aplicando, se está buscando aplicarlo y si no se ha aplicado, ¿por qué no se ha aplicado? Y el ingeniero Kuroiwa de repente me puede responder esas preguntas. Bueno, fíjese, si nosotros educamos a la población, cada persona interpretando las señales de naturaleza puede dar su propia alarma y le explico. Acá en Lima, cuando ocurre un sismo, es ruidoso y sentimos la onda P. Si es que el sacudón llega en pocos segundos, quiere decir que el epicentro está cercano. Este es un buen ejemplo, porque Chiapas está a 650 kilómetros de Ciudad de México. Ahora México es solo blando, de tal manera que ahí no se escucha ruido, que sí lo escuchamos en Lima porque el suelo es rígido. De tal manera que los sismógrafos instalados a la alarma registraron la señal y 90 segundos más tarde recién comenzó a sacudirse. Pero acá no necesitamos, porque si educamos a la población, que le estoy poniendo como meta al presente gobierno, que al año 21 todos los peruanos tengan conocimientos suficientes para que interpretando las señales de naturaleza puedan actuar con conocimiento y prontitud el escenario y puedan tomar sus propias medidas para protegerse. Ahora, en México es muy útil ese sistema. ¿Por qué? Porque allá no existe ruido. Los sismógrafos sí lo registran y lo dan de tal manera que el ruido que no se siente de manera natural se van a través de altavoces y llegó en 90 segundos. Ahora,
Le cuento que en el año 2007 yo estuve en Cusco, nada menos que en la Oficina de Defensa Civil. Cuando comenzó el sismo, todos salieron corriendo, yo me fui al baño. Y salí después de un minuto. ¿Por qué? Porque yo sabía que el terremoto era lejano, porque entre el ruido y la sacudida pasaron más de un minuto. Dije, está lejano, este edificio está seguro, no pasa nada. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación parece ser que sus programas de capacitación no han dado los resultados esperados. En el Callao, un exalcalde funcionario de Naciones Unidas los capacitó durante 2 periodos de 3 años, sin embargo, en agosto del año 7, la evacuación fue poco menos que un caos. De tal manera que debemos capacitar a la población para que cada uno se proteja. Si bien la naturaleza nos puede dar señales, ¿no sería conveniente instalarlo, que el gobierno invierta en instalar algún tipo de alerta temprana para que pues la población esté alerta? Porque digamos, la capacitación de la cual usted habla, todos deberíamos conocerlo, es nuestra ciudad, es nuestro entorno, pero va a tomar un poco de tiempo, ¿verdad? Bueno, una cosa, yo creo que la solución es simple y muy barata. Si en el geofísico o en el COEN, por ejemplo, persona que tenga algún conocimiento, determina que entre la onda P y onda S, digamos, hay menos de unos 15 segundos. Y la duración es de 1 minuto más. Entonces, recién puede activar las alarmas sonoras, porque van a haber muchas falsas alarmas. Cualquier sismo machuca el botón para que suene. De tal manera que esto es de poco costo, fácil de implementar. Digamos que es una alternativa a este sistema que es mucho más caro de implementar. Tampoco es caro, simplemente son sismógrafos que sí registran las ondas que mueven al suelo pero no producen ruido, porque el suelo es barro, acá en cambio el suelo es rígido, por eso tenemos la ventaja que el ruido lo escuchamos todos. Para evitar falsas alarmas, que alguien vea cuántos segundos hay entre onda P y onda S. Si duró mucho, recién la alarma, para evitar que sismos que provocan ruido de magnitud menor que 4 generen falsas alarmas. Así que tenemos los conocimientos suficientes y herramientas para proteger a la población. Ahora, ingeniero, vamos a ver un informe de unas extrañas luces que aparecieron precisamente en el cielo mexicano durante este terremoto de 8.2 grados y que también vimos en el terremoto del 2007, en el terremoto de Pisco, para que usted nos explique de qué se trata. Vamos a ver este informe. Estos impresionantes destellos de luz sorprendieron a miles de pobladores en diferentes ciudades mexicanas y guatemaltecas minutos antes y durante el terremoto. Conmocionados con lo que veían, no dudaron en grabarlos con sus dispositivos y compartir las imágenes a través de las redes sociales. La preocupación de los cibernautas no se hizo esperar. Incluso algunos hablaban del fin del mundo. ¿Pero qué son estas extrañas luces? Según investigadores de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, estos fenómenos se producen debido a los deslizamientos de suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra, que generan así una carga eléctrica. Se pueden producir antes o durante los movimientos sísmicos. Un ejemplo, 1988 en Quebec, Canadá, fue visto un brillante globo de luz rosa y 11 días después se produjo el devastador temblor. En el caso del sismo en Chile, transeúntes vieron impresionantes luces segundos antes del movimiento. Lo mismo ocurrió en el terremoto de Fukushima, incluso en nuestro país, cuando numerosos rayos de luz fueron registrados por cámaras de seguridad durante el terremoto de magnitud 8 en Pisco en el 2007. Bueno, ¿qué son estos fenómenos que se han apreciado en los cielos en los distintos países donde se han producido movimientos telúricos? El nombre es la triboluminiscencia, ¿verdad, ingeniero Kuroiwa? Bueno, pero físicamente no se trata sino de que las grandes fricciones que se producen entre las placas, que están trabadas, y se libera pues energía equivalente a varias bombas atómicas que cayó sobre Hiroshima, por ejemplo.
estas ondas electromagnéticas son visibles. Es como si sacaran chispa cuando Algo así como eso, chocan entre sí. Digamos en simple. Ahora tampoco esto es nuevo. En el terremoto del tsunami de San Nicolás del año 1933, antes que se siente el ruido, la onda P, y antes que llegue el tsunami, estas ondas viajan a la velocidad de la luz. De tal manera que eso es lo que se vio en San Nicolás el año 1933, se vio acá en Pisco, y bueno, son señales que si ocurren es un aviso temprano más. Claro, o sea, ¿estos se producen antes del sismo, durante el sismo? No. Mire, el adelanto científico más notable después del terremoto de Japón del año 11 son las mediciones cosísmicas y submediciones, o sea, los movimientos, las deformaciones que se producen en la corteza al ocurrir el terremoto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí se generan una serie de ondas, entre otras esas ondas electromagnéticas que se transforman en luz, después viene la onda P, después la onda S, y 25 o 30 minutos más tarde en nuestro medio el tsunami, si el epicentro está frente a Lima. Ahora, usted hablaba de que esto tenía pues la magnitud de varias bombas atómicas. ¿Podríamos calcular en el caso de México o en el caso de los terremotos que hemos vivido en nuestro contexto, cuál es la fuerza para que el público tenga una idea de la fuerza que se libera? Ya que me he hecho esa pregunta, muchos creen que esos pequeños temblores que sentimos liberan energía, eso no es cierto. No, ¿por qué? Porque fíjese, si nosotros dividimos la magnitud de un terremoto de grado 9 entre una magnitud de grado 8, es 10 elevado al 1.5, o sea, 30 veces más. Uno de grado 9 es 30 veces más que uno de 8, y uno de 8 30 veces más que uno de 7. O sea, uno de grado 9 es 1000 veces más potente que un grado 7. Wow. De tal manera que esos pequeños temblores, como la gente siente, no libera casi nada. Por eso digamos que una de los mitos urbanos es que mientras más temblores hayan, menos probabilidades hay de que haya un terremoto fuerte. No, lo que siempre y cuando sea de magnitud mayores de 7, que ya es nivel de energía adecuada. Por eso, en el caso del terremoto del sur del Perú, por ejemplo, nuestra hipótesis de trabajo fue que se repitiera el terremoto de 1868, que fue devastador entre el norte de Arequipa hasta bastante más al sur de Arica. Sin embargo, ese terremoto ocurrió en una etapa, entre Atico e Hilo, ahí paró bruscamente. Entonces, de ahí para el sur, esperemos que en los próximos años el lustro se produzca. Si hubiese sido como el año 1868, los efectos hubiesen sido devastadores y un tsunami, en el caso de Arica, llegó a 15 a 20 metros, que felizmente no se ha producido. Por eso que nosotros rogamos dos cosas. Si se produce un terremoto con energía acumulada frente a Lima, que se produzca en 2 tramos. Y en segundo lugar, que produzca de día, para que la gente que vive en los asentamientos humanos, los chicos estén en el colegio, que es relativamente seguro, y la gente trabajando y no a medianoche. Ingeniero, yo le invito a que siga con nosotros y nos acompañe para analizar un poco cuáles serían los efectos de un terremoto de esta magnitud en nuestra capital, pero vamos a hacer primero una breve pausa en 24 horas, mediodía, y vamos a regresar inmediatamente con el ingeniero Julio Kuroiwa para hablar esta vez de las consecuencias que tendría un terremoto por encima de los 8 grados en nuestra capital. ¿Estamos realmente preparados, ingeniero Kuroiwa, para resistir un terremoto como ciudad y como población de esta magnitud? Bueno, lamentablemente todos responderíamos que no, contundentemente. Y el programa más avanzado que tenemos hasta ahora, y hay que apoyarlo, quizás a algunos les guste, otros no, al doctor Luis Castañeda, pero después, repito, una conferencia que dio en noviembre del año pasado, él indicó a la gerenta municipal iniciar inmediatamente el programa Ciudad Resiliente, y lo lanzó en marzo. Y hemos avanzado, y no hay tiempo que dudar por el tiempo. De tal manera que yo pido al gobierno central y todas las instituciones que nos apoyen a hacer de Lima una ciudad resiliente. Lo dejamos al final porque le dimos prioridad a las 170 ciudades que tienen su mapa de peligro múltiple, incluyendo Piura. Y le digo al señor de la Flor que no solamente considera las inundaciones, también los terremotos, porque es una zona de silencio. Ahora volviendo a Lima. Al programa Ciudad Sostenible, que ha tenido reconocimiento nacional e internacional, estamos agregando 2
atributos más. Uno, la participación efectiva de las comunidades, en la cual los maestros de primaria y los policías pueden tener una participación decisiva. Ya tengo contacto con ambos sectores y esperemos que el Ministerio de Educación también mejore sus programas. En cuanto al otro atributo, es que a pesar de que se llama la continuidad del planeamiento de negocios, eso se conoce porque Naciones Unidas, en fin, ha dado conferencias, pero lamentablemente los empresarios no están conscientes todavía que tienen que proteger sus inversiones. Si escoge un buen terreno, que no le inunde, que no tenga efecto sísmico, y si no hay tsunami, pueden ahorrar, reducir las pérdidas entre el 10 y el 80-90%. Eso es lo que estamos tratando de hacer con el SAM, por ejemplo, para sensibilizar a los empresarios. Ahora, en los últimos 15 años hemos avanzado, porque yo por lo menos veo que hacemos más simulacros, estamos siempre machacando con este tema de las mochilas de emergencia, que tenemos que estar preparados. Los municipios también han trabajado bastante en el tema de crear estos almacenes subterráneos, por ejemplo en el caso de Miraflores, o crear algunos puntos de evacuación o de concentración en caso de terremotos, en el caso de varios distritos de la capital. Pero no solamente en eso, sino tenemos herramientas efectivas. Por ejemplo, para las viviendas hemos desarrollado, después del terremoto del 70, donde mis muchachos donaron 600 meses de trabajo voluntario, la albañilería confinada, que ha sido aplicable a la reconstrucción de Pakistán, porque Naciones Unidas donó mi libro a los 14 países afectados. Y los colegios diseñados con las normas del año 97, ninguno tuvo daños en el terremoto de Arequipa del año 1 ni en el de Pisco del año 7. Tenemos muchas herramientas, pero hay que emplearlas. Pero no se trata de hacer acciones aisladas. Y estamos formulando para el municipio de Lima el desarrollo de ciudad resiliente, que quedó al último porque dimos prioridad a las provincias. Y Lima era hasta marzo de este año la única ciudad importante del mundo que no tenía el programa de ciudad resiliente. Y repito, si le agregamos esos dos atributos, creo que vamos a avanzar. Entonces, encima de las diferencias políticas o lo que sea, simpatía o simpatía, yo creo que... definitivamente es un trabajo en conjunto en el que hay que ponernos de acuerdo absolutamente todos para sacar adelante el tema de la previsión, que es sumamente importante, y estar preparados como población. Lima, que era la única ciudad que no tenía programa de ciudad resiliente, y el municipio lo ha tomado con toda seriedad y estamos trabajando y pedimos que todos nos apoyen porque, repito, no se trata de cuestiones políticas, está de por medio la vida de los peruanos con menores recursos económicos y de conocimiento. Ingeniero Groigua, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, 24 horas, mediodía. Gracias por habernos dado un poco de su tiempo para ilustrarnos un poco sobre la situación que ha vivido México y lo que puede pasar en nuestra población.